y trayectoria pública que esperan ejercer el liderazgo que necesita Colombia para enfrentar los retos en el periodo que viene, 2018-2022. El apoyo, el respaldo, la opinión y sobre todo su trabajo serán determinantes para gobernar al lado de quien sea elegido próximo presidente de la República. Esto es Colombia Decide 2018. Esta transmisión la ven ustedes, la escuchan también a través de Blue Radio y también a través de nuestra página web noticiascaracol.com. La ubicación de los candidatos a quienes invito al ser nuestros invitados ha sido asignada por un sorteo previo. Los saludo con mucho cariño a todos, de verdad. El orden que se estableció fue el siguiente: la doctora Clara López Obregón, candidata a la vicepresidencia de Humberto de la Calle Lombana, muy buenas noches. Doctora Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia de Iván Duque. Doctora Claudia López, candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia de doctor Gustavo Petro, buenas noches. Y Juan Carlos Pinzón, candidato a periodistas. Vamos a garantizar de que haya un equilibrio para que todos participen de una manera proporcional. Esa es la idea en este debate. Dichas las reglas, establecido el orden y contados a ustedes los elementos de este debate, arrancamos el gran debate final. Importante, continuar con la reconciliación
de la Colombia urbana y la Colombia rural, que es de lo que depende la paz. A propósito de la Colombia humana, doctora Ángela María Robledo, en un eventual gobierno de Gustavo Petro... La tarea de Gustavo Petro, así como he acompañado esta campaña, y he pedido 3 tareas fundamentales: acompañar el posconflicto en Colombia, que a pesar de las dificultades que vive, hay que seguir impulsándolo. En segundo lugar, coordinar todo lo que tiene que ver con saldar la deuda en este país histórica con las mujeres, las jóvenes, las niñas y las viejas. Y en tercer lugar, afincar la reconciliación. Fui 8 años integrante de la Comisión de Paz de este país. Impulsé de manera decisiva el acuerdo con la hoy Fuerza Alternativa del Común y también espero con el ELN, y creo que como feminista también tengo todas las condiciones de mujer pacifista para poder contribuir a la reconciliación. Muchas gracias, doctora Ángela María. Candidato Juan Carlos Pinzón, No, lo Juan mismo Roberto. que la candidata Marta Lucía Ramírez, usted ya fue ministro de Defensa. 4 años. 4 años. ¿A qué le va a jalar en un Y eventual 3 gobierno viceministros. de Germán Vargas Lleras? Sí, señor. Mire, Juan Roberto, lo primero es que hay que ayudarle al presidente Germán Vargas Lleras para que le vaya bien. Necesitamos que Germán Vargas Lleras en el gobierno lo haga de manera efectiva para bien de todos los colombianos. Así que seré un coequipero de esos esfuerzos. Pero debo decir que hay unas áreas que, si el presidente Vargas Lleras así lo quiere, vamos a coordinar. Por supuesto, el área de la seguridad y la defensa nacional, el área del desarrollo agropecuario, agroindustrial del país y el área de la promoción de la inversión en Colombia, así como la venta de los productos colombianos en el exterior. Y no hay duda, con un trabajo cercano con autoridades internacionales, seguir golpeando las estructuras criminales de la corrupción. Muy bien. Escuchadas sus respuestas sobre las carteras y los temas que van a manejar, entremos en materia y vamos a hablar, como lo habíamos planteado y lo acordamos con las campañas, hablando de temas que hemos denominado de coyuntura. Todos son de coyuntura, todos, de la educación, la salud, las pensiones, el medio ambiente. Arrancamos con uno que ha sido noticia, doctora Clara, usted según ese sorteo está de primera, y tiene que ver con un tema que lo hemos denominado guerra y paz, pero que en la mitad está la coyuntura del caso del señor Jesús Santrich. Hay una gran polémica, la que se ha generado en las últimas horas, sobre la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. Suspendió la extradición del señor Santrich, la petición, investigado por narcotráfico, pero de por medio está una serie de factores. Las relaciones con Estados Unidos, que no andan bien en este momento por ese tema, la estabilidad del acuerdo de paz y la justicia a esos 7.000 guerrilleros que dejaron las armas. ¿Qué primaría en un eventual gobierno suyo frente a este tema? Bueno, sin lugar a dudas, es un tema de altísima potencia polémica. Y lo que tiene que primar siempre es el interés nacional, el interés de la paz de Colombia. Así es que la Justicia Especial para la Paz, que asume por primera vez su competencia y empieza a actuar, desde luego genera debate. Pero ese debate se tiene que dar con la tranquilidad de una institucionalidad fuerte como la que tiene Colombia, y creo que llegó el momento de que nosotros no le tengamos miedo a juzgar a las personas que cometan delitos en Colombia, especialmente de cara al proceso de paz, que necesita respuestas en primer lugar para las víctimas. Por eso, sin lugar a dudas, este es un tema que va a ocupar no solamente a este gobierno, sino al futuro gobierno, en materia de garantizar que no se vaya a pasar la paz como el agua por entre un sedazo, por no tener la capacidad y la fortaleza de confiar en nuestra propia institucionalidad y devolverle soberanía a nuestro sistema judicial, que está muy fortalecido, entre otras cosas, por las acciones de la Fiscalía General de la República, que ha sido crítico, pero que también ha hecho muchos aportes al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Muy bien, doctora Clara. Vanessa, su pregunta para la candidata Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted ha dicho que extraditaría a Jesús Santrich y ha criticado tremendamente esta determinación de la JEP. Usted fue ministra de Defensa, pero además es madre, ¿no? A usted le tocó el hospital militar lleno de militares heridos en combate. En su época llegaban 10, decenas, tal vez centenares al día. Hoy, en el Hospital Militar de Colombia, no hay más de 20 militares heridos. Aún así, es decir, independientemente de si a los colombianos les gusta o no el proceso de paz, el hecho de que en el Hospital Militar no haya militares heridos en combate, pues está directamente ligado al proceso de paz con las FARC. Aún así,
¿usted tomaría una determinación como extraditar a Santrich, teniendo en cuenta lo que eso puede significar no para las bandas criminales ni para una eventual negociación con el ELN, sino para los 7.000 guerrilleros que se desmovilizaron? Bueno, Vanessa, mil gracias por su pregunta, porque creo que acá no le podemos plantear a los colombianos este falso dilema de si queremos entonces la paz o si estamos dispuestos a que este país siga anegado en el narcotráfico. Resulta que el señor Santrich está hoy capturado y pues ahora entonces está supuestamente en una situación humanitaria difícil porque estaba en el negocio de la coca después de haber firmado el acuerdo con el gobierno. Resulta que se ha comprobado por todas las informaciones que conocemos a través de Estados Unidos, lamentablemente no de la justicia colombiana, que está exportando droga, que ha recibido plata por cuenta de las exportaciones. Los colombianos tenemos derecho a acabar el narcotráfico. Hay cientos, miles de familias que sufren todos los días con estas redes de microtráfico que están rodeando los colegios. Aquí se hizo un acuerdo para que se terminara no solamente el conflicto, sino el narcotráfico, que ha sido lo que ha alimentado el conflicto por tantos años. Luego, en el acuerdo quedó perfectamente establecido en el Acto Legislativo 1 del 2017 que cualquier delito cometido durante el conflicto los exoneraba de la extradición, pero los que se cometieran después están sujetos a la extradición. Colombia debe ser un país de leyes. Colombia tiene que darle a los colombianos una señal clara: el que incumpla la ley, el que la viole, tiene que pagar, porque paz y justicia son dos elementos de una misma ecuación y son necesarios ambos. Muy bien, Néstor, a la doctora. Doctora Claudia, usted dice aspiraría a manejar temas de posconflicto en su gobierno y al próximo gobierno le toca firmar la extradición de Jesús Santrich. ¿Usted, que ha apoyado el proceso de paz, encontraría allí un dilema de carácter político, un dilema de carácter moral? Pero los que se cometieran después están sujetos a la extradición. Miles Colombia de familias que sufren todos los días. Colombia tiene que darle a los colombianos una señal clara: el que incumpla la ley, el que la que están rodeando los colegios. Aquí se hizo un acuerdo para que se terminara no solamente el conflicto, y reitero lo que preguntaba al comienzo. Hay temas delicados. Estados Unidos, y sabemos que para Estados Unidos el tema Santrich se ha vuelto una prioridad, y hablan incluso de Iván Márquez y de otros miembros de las FARC. ¿Qué lo asumiría? ¿Cómo lo plantearía y enfrentaría ese dilema el eventual gobierno de Gustavo Petro? Nosotros planteamos con Gustavo dos alternativas, ¿cierto? Dos caminos. Uno, primero, que debe ser tomado por la JEP. Yo participé también en la votación de la JEP. Yo me la jugué durante 8 años por hacer realidad el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho y el deber que tenemos de vivir en paz en un país como estos, de parar la máquina de la guerra. Y la JEP y el sistema de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición fue reconocido como exequible por la Corte Constitucional, con un elemento fundamental, que ese sistema va a ser la garantía de verdad para las víctimas en Colombia.
Por eso, el que el caso haya sido asumido por la JEP, hay que reconocer que tiene esa competencia. Y ahora, como lo dice Claudia, hay que esperar las pruebas, hay que esperar y demostrar. Y ya se dijo, si la actuación de Jesús Santrich fue después de la firma del acuerdo, la situación ya es la extradición. Pero primero es una prueba de fuego para la JEP y nosotros reconocemos que ahí hay una sentencia de la Constitución que reconoció como exequible la JEP y que en esa JEP, vuelvo y repito, está la verdad para las víctimas. Muchas gracias. Vanessa, su pregunta para el Pues es candidato. básicamente la misma que le acabo de hacer a la doctora Marta Lucía, porque también fue ministro de Defensa, pero sobre todo porque tengo esa imagen en la cabeza de los militares heridos y muertos y los guerrilleros, y pues es que los muertos de la guerra no los ponemos en los estudios de Bogotá ni en las oficinas, sino que los ponen en el monte. Y innegablemente la decisión de extraditar a Santrich pues tiene unas consecuencias muy graves. A estas alturas no sabemos Iván Márquez qué está haciendo, dónde está, no sabemos qué está pasando con el Paisa. Usted que fue ministro de Defensa, con todos esos elementos puestos sobre la mesa, usted privilegiaría las relaciones con Estados Unidos, el TLC, la entrada a la OCDE, la eventual desertificación de Colombia sobre un asunto de Estado que puede ser la desmovilización de estos 7.000 guerrilleros que ocurrió con el proceso de paz. Vanessa, a mí me tocó liderar a nuestras fuerzas militares y de policía hacia los más grandes golpes, al terrorismo, a la criminalidad en el país. Se dieron golpes decisivos y eso, de una u otra manera, fue una señal clara de lo que estaba ocurriendo en el fin de la organización FARC. Pero aquí no estamos hablando de ese tiempo. Por supuesto, rindiré siempre homenaje a esas Fuerzas Armadas victoriosas, a los héroes de la patria que entregaron su vida por servirle a Colombia, por defendernos, por traernos hasta aquí y llevarnos al futuro. Pero me parece que aquí estamos hablando de un caso específico, de un individuo que se metió a actividades de narcotráfico, que fue cogido en el intento y que cualquier otro colombiano no le darían los beneficios que le están dando a este señor. Este señor le están dando unos beneficios que a ningún colombiano le pueden dar, que a ningún colombiano le han dado. ¿A quién se le ocurre que el señor puede estar en la conferencia episcopal? Faltaba más. ¿Cuánta gente no tiene hoy dificultades y nunca siquiera nadie se ha preocupado por ellos? A mí me parece que esto debió resolverse como se resolvió muchos casos. Mire, a mí me tocó liderar la captura de muchas personas que terminaron extraditadas. Y eso se hace con decisión, con carácter y con firmeza. A esta altura este señor ya debería estar explicando sus delitos en una corte extranjera como corresponde. Y entre otras cosas, la JEP, para hablarlo claramente, se entendió que no tenía jurisdicción sobre delitos ex post el acuerdo, sino era para delitos precisamente cobijados dentro del acuerdo. Así que me parece que hay que ser claros en esto y este señor ya debería estar pagando por sus delitos. Muy bien, respondí a las preguntas, Néstor, Vanessa. Arranquemos con el debate. Yo creo que aquí hay temas fundamentales y las posiciones están planteadas. Quienes están cuestionando la competencia de la JEP y cuestionando la situación de Santrich, y los que aseguran que debe primar, entre otras cosas, lo acordado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Néstor. Sí. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos Pinzón, y obviamente ustedes ya están en un terreno en el cual pueden participar y pueden intervenir. ¿Cuáles son los beneficios que usted que ve que está recibiendo en este momento Santrich? Y además, ¿de dónde saca usted, doctor Pinzón, que Santrich está en una sede de la Conferencia Episcopal? Pues Néstor, esa es la información que hay. Eso es lo que se ha planteado todos estos días. Una fundación. ¿Sí? Pero tengo entendido que está en una fundación que se llama Caminos de Libertad, Sí. Bueno, que es una con la fundación que intervención trabaja de la por los Conferencia presos de Episcopal, Colombia. el país lo conoce y lo sabe bien. Los colombianos que nos están viendo, Néstor, saben que a este señor hubo una intervención para sacarlo de la responsabilidad penal que tendría que tener en una cárcel y llevárselo Pero a otro lugar. ¿Usted cree que la beneficio iglesia, no le dan a nadie? usted lo que está sugiriendo es que la iglesia es cómplice de las FARC, más o menos? Hombre, ¿cómo va Pero voy a acaba de Néstor? decir eso, acaba de decir que Néstor, ¿cuáles yo- son los beneficios? Yo sí, personalmente creo que no he dicho eso. Pero ¿cuál es la Lo que estoy conferencia diciendo episcopal, es, doctor este Pinzón? señor en otra condición debería haber sido extraditado, no fue extraditado, Pero le pido- se ha convertido esto en una discusión Ni política siquiera. y adicionalmente Así fuera por le el- están dando unos beneficios que no le dan a ninguna otra persona sindicada de los delitos que él tiene. ¿O usted conoce algún colombiano que le estén dando ese beneficio? Yo no conozco otro. Doctora Ángela María, ¿usted quería No, acotar es algo que- sobre ese sí, tema? Pues es que yo creo que existe el debido proceso en Colombia
para cualquiera, ¿cierto? Para cualquiera. Y así fuera, Juan Carlos, por la justicia ordinaria y que tenga que decidir la Corte Suprema de Justicia, aquí hay un debido proceso que no se ha cumplido, ni siquiera si fuera por la justicia ordinaria. Entonces lo que yo creo es que aquí hay un debido proceso que hay que respetar, y aquí no se ha comprobado, eso es lo que tienen que comprobar, hay un debido proceso que hay que cumplir. Y entonces, si se demuestra que fue después de la firma, pues tendrá que ir a justicia ordinaria y el trámite, pero incluso el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que esto primero tenía que abocarlo la JEP. La doctora Sí, yo creo que esa Claudia no es y luego la esa no doctora es Clara. Y discusión después la realmente, doctora Marta. si debe pasar esta decisión o no por la JEP. Debe pasar, eso fue lo que se acordó, Sí. que la JEP valora si los hechos que se denuncian ocurrieron después o antes de la firma de los acuerdos, y que si ocurrieron después, se los reenvía a la justicia ordinaria. Eso Yo creo no que pasó eso en está este caso. establecido, está claro. Es decir, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que la yo JEP creo, Juan suspendió Roberto, la que está extradición. saliendo No, pero mal? es que el debate sí está Primero te ahí, diría con Claudia. toda claridad, ante todo, ¿qué debe primar? El interés de Colombia y de sus víctimas. Eso es lo que debe primar. ¿Por qué en este momento no se está asegurando? Porque el gobierno de Estados Unidos, que lleva 42 días diciéndonos que tiene pruebas muy contundentes, no las ha radicado en la JEP. Entonces la JEP no puede tomar la decisión de No- si ocurrió no antes tiene la obligación, o ¿o después. sí? Pero entonces, ¿cómo lo valora? La JEP Claro solo que debe sí. valorar el tiempo, no las pruebas. Pero ¿con qué pruebas? ¿Con qué indicios? ¿Con qué Pero insumos? pero las No pruebas se no puede muestran inventar. eso en el Pero todas las- proceso. No puede ser con declaraciones La única de prueba prensa. será Perdón, simplemente el termino. tiempo. Sí, señora. Entonces, primero, a la JEP no le ha llegado ningún documento oficial, el indictment, las pruebas que le permitan determinar la fecha. Eso es lo primero que está saliendo mal. Lo segundo que está saliendo mal, en mi opinión, es que la JEP se extralimitó en unas funciones. La JEP no puede, por la vía de su reglamento interno, abrogarse la competencia de suspender una extradición. Esa competencia solo se la puede dar la ley y no se la ha dado. Que no hay reglamento, En ese sentido, no hay reglamento interno. Ni siquiera está hay reglamento reglamentada. interno, pero no hay ley reglamentaria porque se está tramitando en el Congreso. Ellos pueden reglamentar a qué horas entran, a qué horas salen, No, por cómo eso, se pero- reúnen, pero no suspender una extradición. doctora Eso Claudia, es una competencia legal. Ahí se extralimitaron y hay un problema. Sí, señora. Pidió la palabra la doctora Clara y la doctora Marta Luz. Sí, sobre este Pero yo también tema pido de la las palabra. pruebas. Sí. Sobre este tema de las pruebas. Se ha hablado mucho de la fecha, pero yo quiero saber cómo se determina la fecha de un acontecimiento si antes no se determina que ese acontecimiento Ocurrió. ocurrió. Entonces, a mí me parece apenas lógico. Es decir, sí requiere las pruebas. Pues claro la que JEP, requiere las las pruebas. que mencionaba. Que es un tema sustancial. Y lo segundo es que aquí estamos metidos en una especie de circo romano en que se dispara antes de que llegue la orden y al señor no le están respetando ni el debido proceso, ni nadie está pensando en el contexto más Sobre todo al grande. país, al Nosotros país. necesitamos para Pero defender perdóneme, a las ustedes están víctimas en hablando, Colombia, doctora Clara, que se usted juzgue vio- en Colombia para que él pueda ¿Usted vio el responder cuadro ante que- las víctimas. ¿Usted vio el cuadro que le pintó Santrich al jefe del cartel de Sinaloa? De casualidad, se enteraron de las pruebas que ha mostrado el propio fiscal Sí, de Colombia. claro, yo las he los visto. videos, las fotografías, las grabaciones, los seguimientos. A eso me refiero Claro, que cuando y hay el todas tema de ser la tienen fecha. interpretaciones Violaciones de distintas proceso. y argumentaciones. Por eso es que cuando se presenta una pruebas prueba, no son hay las la que sana publican en crítica televisión, Sí. son las y que la llegan a posibilidad de después. rebatir la interpretación de la prueba que está haciendo la contraparte. Pero ustedes esto están no pidiendo es pruebas. para las que pruebas lo no se juzgue muestran en cada el medio juicio. de comunicación y cada ciudadano y diga es culpable, me lavo las manos y extraditarlo inclusive antes de que se solicite formalmente la extradición. Sí. Pero además Néstor yo Ibaneza. no creo que haya sido una extralimitación de la JEP. La JEP ya ha tomado decisiones de quiénes pueden ir o no a la JEP, sin que haya reglamento. Hay un ámbito de actuación y ha dicho qué militares pueden ir, cuáles Sí. van a ser las pruebas, ha solicitado las pruebas. Ya ha habido actuaciones de la JEP. No es la primera vez que actúa la JEP. Doctora Marta Lucía. A ver, Juan Roberto, yo creo que acá no podemos seguir con esta idea de que esto lo hace Colombia porque se lo pide Estados Unidos ni porque aquí hay una obligación con Estados Unidos. Es el derecho de los colombianos de acabar con el narcotráfico. Hay miles de familias que sufren la drogadicción de sus hijos porque hay una estrategia clara de estas redes de microtráfico vinculadas a esas disidencias de las FARC y al ELN y a todos los que están en este negocio de volver adicta a la juventud colombiana. Colombia tiene en este momento unas normas en el Código de Procedimiento Penal sobre cómo se maneja la extradición. Es a esas normas que tiene que sujetarse, porque la doctora Ángela Robledo se acuerda que aprobó entonces lo de la JEP, pero tal vez se le olvidó que aprobó también el acto legislativo número 1 del 2017 que dice
que si se cometen delitos después del conflicto se Claro. juzgan por la justicia Por eso ordinaria. yo creo que ese es el debate, suceda, ¿sí? y Sí. que lo que suceda después entonces Claro, puede eso estar es lo que sujeto estamos diciendo. a la extradición. Señoras que y la señor JEP- candidato, la JEP- lo hice. la JEP 20 no tiene segundos, facultades candidato para Pinzón, porque me tengo que ir al definirse corte. sobre la No, no se Sí, me señor. olvida, eso fue lo que hicimos y eso es lo que he dicho. Marta, no se lo eso es lo olvide, que he sí, dicho. señor. punto central Candidato aquí- Pinzón. El punto central aquí es que la sociedad colombiana está realmente aterrada de ver que una persona comete delitos después de que se hizo un pacto donde le dieron beneficios más allá que a cualquier otro colombiano y resulta que ahora le están dando nuevos beneficios. Eso es malo incluso para el mismo acuerdo de paz. La manera de sostener la paz es dar una señal de que el que viola la ley Pero se le hace cumplir. La manera de hace sostener la paz es que hay una es cosa que se les está garantizar olvidando. ¿Por que qué no a se nos Rodrigo disuelvan Granda? las Señores, FARC tengo una en el pregunta. paisaje ¿Por antes qué? de que se Granda? termine de implementar el proceso. Una frasecita, usted iba a decir una frasecita. El que la hace la paga. La doctora Claudia, yo también. Tiene que Los ser pactos son mensaje para de esta cumplirlos. sociedad. El pacto La era, el que incumple la paz se va a la ordinaria, se debe cumplir. La doctora Ángela, usted iba a decir una frasecita final. Hay que demostrar que incumplió. Ok. Y la Bueno, JEP pero lo déjeme puede decirles hacer. una cosa que es que me parece muy importante. El tiempo corre. ¿Por qué a Rodrigo Granda en el 2007, cuando por petición del entonces gobierno Álvaro Uribe lo liberan en Francia, lo traen a la conferencia episcopal en Bogotá y lo tienen allá, pensando la situación, digamos, de la liberación de Ingrid Betancourt y todos Sí. los secuestrados como un asunto de Estado? Vanessa. ¿Por qué en ese caso fue diferente? Y en ¿La este pregunta no? es para quién? No, para todos. Es como una. Los quisiera No ver puedo- como en una no situación puedo de para una todos, determinación de Estado. por una No, razón. negociación O para de el señor 5 Pinzón. años, Yo le quiero Vanessa, contar porque 5 años, Miren, usted el cuenta, yo tiempo sí estaba ahí. se me agotó hace ya rato Cinco los 5 Porque es minutos. distinto. Porque Venga, le los cuento. pactos son para cumplirlos, porque el mensaje Es no que puede aquí ser están que da lo mismo confundiendo como A ver, que incumple. doctora extradición Claudia. con juicio e impunidad con no extradición. Y si lo juzgan en Colombia por los delitos que se le Ya. imputan, no va a haber Juan impunidad. Carlos, Juan ¿Le Carlos respondemos Pinzón a era- Vanessa un era- poco? Era Ya, ministro. viceministro de Defensa, Sí, tal yo vez era en ese momento. viceministro de Defensa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe por 3 años. Y en ese momento, para hacer memoria, lo que ocurrió fue que a Granda se le captura en Venezuela y se le trae. Y el presidente de Francia pide, pensando en una liberación de Y se le secuestrados, libera. que lo liberen. Betancourt, más Le bien. voy a Y se ser le libera. franco, de las pocas personas que dio su voz al interior del gobierno en ese momento diciendo, hombre, ¿cómo vamos a liberar a este tipo? Fui yo. Bueno. Pero estuvo en la Bueno, conferencia Entonces, episcopal. claro Señor que Vanessa. terminaron metiéndolo allá y yo estoy, Bueno, no estoy de candidatos, acuerdo. me tengo que ir a una pausa. Ya regresamos con otro tema de coyuntura. El que viene es bien importante para los colombianos, el desastre y la tragedia y la emergencia en Hidroituango. Ya regresamos. Esto es Colombia Decide 2018.
11 de la noche, 4 minutos, avanzamos, estamos en vivo en los estudios de Caracol Televisión en este debate final, el gran debate final de las fórmulas vicepresidenciales, los 5 aspirantes a acompañar a sus candidatos a la presidencia en sus respectivas fórmulas cuando estamos a una semana de las elecciones. Temas de coyuntura, ya hablamos de Santrich, del proceso de paz, ahora hablamos del otro tema que tiene horrorizado al país, que tiene a todos con el corazón en la mano y con la solidaridad con los antioqueños, con los habitantes de esa zona del Bajo Canco antioqueño, de esa parte de Córdoba, de Sucre incluso y de Bolívar, y es la emergencia por lo que ha ocurrido en la represa de Hidroituango, ese gran proyecto que genera muchas dudas. Néstor mencionaba esta mañana en Mañanas Blue el editorial del diario El Colombiano de hoy, tengo aquí algunos datos, y que eso refleja en buena medida la pregunta que vamos a hacer a los candidatos a la vicepresidencia, y es el gobierno paisa, el gobierno regional, las autoridades, las fuerzas vivas de Antioquia, encabezadas por el diario El Colombiano, pidiendo al presidente Santos que los ayude y que no haya más división, que dejemos de lado el tema político, dice ese editorial, para meterse de lleno en solucionar y enfrentar esta emergencia a la que realmente el país muy pocas veces se ha visto enfrentado. Arranco por el orden con la doctora Marta Lucía Ramírez, hablando de ese tema. Un eventual gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo enfrenta ese tema que tiene aquí, anoten los aspectos, doctora Marta Lucía? Medio ambiente, grandes obras de infraestructura y en este caso una emergencia que ha obligado a tomar decisiones dificilísimas, por supuesto la más importante, la de preservar la vida de la gente de esta región del país. Doctora Marta Lucía. Bueno, Juan Roberto, pues efectivamente acá la prioridad es salvar vidas humanas. Y creo que en ese sentido el manejo que se le está dando a la crisis realmente es ejemplar. Yo personalmente creo que la labor que está haciendo Empresas Públicas de Medellín, la gobernación, la solidaridad que ha habido entre los antioqueños ha sido muy importante de salir a ver cómo responden, sobre todo para ayudar a la movilización de la gente de todos estos municipios de Tarazá, de Puerto Valdivia, de Caucasia, para evitar que haya muertos. Hasta ahora, por fortuna, no los ha habido. Aparentemente, ahora el clima ha sido benigno y entonces aparentemente se ha pasado ya a la parte más crítica del riesgo. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la carta del presidente de la República, porque es que cuando están pidiendo ayuda no le están pidiendo plata, es que este proyecto hidroeléctrico además es para darle energía a todos los colombianos, esto no es solamente para Antioquia, es una obra de ingeniería absolutamente impresionante, cualquiera que sea la conclusión técnica que haya después sobre por qué sucedió esto, pues habrá que hacerla con todas las evaluaciones. Por supuesto habrá todos los riesgos, los seguros, todas las cosas, pero este es un momento de solidaridad con Antioquia y de evitar que haya pérdidas, sino que el gobierno pretenda lavarse las manos y decir que eso es un problema de los antioqueños, porque es que aquí no se trata de llamar la oficina de manejo de desastres después de un desastre, sino de prevenir el desastre y que se vuelque todo el gobierno para ayudar a movilizar a la gente de todas estas poblaciones, si hay que sacarlos a todos ellos. Y claro, acá hay temas ambientales. Aparentemente hubo una tala de unos árboles que los mismos troncos pudieron haber afectado esos túneles. Todo eso se tiene que determinar. Hoy la prioridad de todos los colombianos debe ser evitar que haya pérdidas de vidas humanas. Vanessa. Doctora Claudia, ¿qué haría usted en su gobierno? ¿Qué se haría con esta crisis de Hidroituango? Bueno, lo primero, yo sí creo que es salvar vidas humanas. O sea, aquí estamos hablando de que hay 300.000 colombianos en riesgo. Hoy, mientras estamos haciendo este debate, los colombianos de Ayapel, Córdoba, ya están en emergencia. Los de Guaranda, en la Mojana Sucreña, se rompió el dique y ya están inundados. Y 5.000 colombianos del Bajo Cauca antioqueño han tenido que ser desplazados a Puerto Valdivia. Si se desploma la represa de Hidroituango, sería una tragedia como nunca la haya visto Colombia. Armero se le quedaría chiquito. De manera que la prioridad es proteger vidas, primero. Yo creo que en eso podemos hacer más. Yo le decía hoy a la gobernación de Antioquia, le escribía por Twitter, porque veía quejas que no ha llegado el agua, que falta comida. Díganos qué hay que hacer, a dónde donamos, a dónde mandamos. Los antioqueños y los colombianos somos lo más solidario del mundo, estamos listos. Pero aparte de que tuvieron que dejar sus casas, por favor que los atendamos bien. Lo segundo es toda la experticia técnica para solucionar el problema del taponamiento de los túneles, que se termine la represa, porque sobre el control de las lluvias no hay nada que hacer. Y por último, claro que debe haber un momento de debate y de responsabilidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sellaron esos túneles antes de que terminara la obra? Pero todo a su debido tiempo. Vamos en este orden de prioridades: salvar vidas,
terminar la represa y evitar que se desplome, y luego las responsabilidades técnicas y políticas. Primero la vida, Néstor. Doctora Robledo, usted y su candidato Gustavo Petro parecen tener el orden alterado. Lo ven de otra manera porque lo único que han dicho ustedes es que la responsabilidad aquí es, por enésima vez, de Álvaro Uribe y del exgobernador Luis Alfredo Ramos. ¿Cuál es la teoría que ustedes tienen? ¿Cómo ven ustedes el tema de Hidroituango? No es lo único que hemos dicho, Néstor. El día que estuvo Gustavo en Medellín, expresó en primer lugar la solidaridad con la gente, la solidaridad con el territorio, pero también pidió establecer responsabilidades. Y yo creo que no son situaciones incompatibles. Momentos como estos sacan lo mejor de los colombianos y las colombianas. Lo ocurrido en Mocoa, por ejemplo, en Putumayo, fue una solidaridad impresionante, pues ahora también la tiene que dar y se tiene que producir. Pero también aquí hay que preguntarse por qué no se escucharon las voces de esas comunidades que hace tantos años señalaron que había riesgo. ¿Por qué no se escuchó la voz de la academia, que hace 40 años señaló que había una falla geológica y que un proyecto como esos era inviable? Son momentos también de preguntas, pero por supuesto, primero la vida, no lo dude, porque si tenemos claridad en nuestra tarea es que queremos la vida y queremos la vida digna. Entonces, no es preciso decir que es lo único que hemos dicho. Estamos pidiendo las dos cosas, enorme solidaridad, pero por supuesto queremos saber qué pasó. Doctora Ángela María, gracias. Candidato Juan Carlos Pinzón, claro, la vida, eso no tiene ninguna discusión. ¿Cómo afrontarían esa crisis con una obra que vale 12 billones de pesos? Esos son 3 reformas tributarias, que es irreversible. Ya la obra está ahí, todos lo han dicho y la obra está ahí. ¿Qué haría en ese eventual gobierno de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón para enfrentar lo que está ocurriendo hoy en Hidroituango? Lo primero es expresarle mi solidaridad al pueblo antioqueño. Yo sé el esfuerzo que se ha hecho a través de los años, conozco esa zona perfectamente, Ituango, Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia, Caucasia, La Mojana Sucreña, y ahí hemos estado, y por supuesto que hoy me preocupa es la población, la gente. Ese tiene que ser el enfoque de la atención de una crisis. Las crisis sobrevienen, por supuesto va a haber causas, seguramente errores de ingeniería, quizá hasta casos de corrupción. Todo eso habrá que investigarlo y entrar en detalle, pero en este momento aquí lo que hay es una crisis de orden nacional que requiere atención, que no nos vaya a pasar lo que pasó en la época de Armero. En esa época se dice que hubo un ministro que recomendó no colocar alarmas porque eso costaba mucho, y resulta que la tragedia sí se presentó y después 20.000 muertos ocurrieron. Nosotros no podemos permitir que eso pase, y todas las fuerzas vivas de la nación y la capacidad logística y de despliegue del Estado colombiano tiene que estar allá es para atender a estas personas y ya comenzar con un plan de reubicación, porque estas personas van a perder seguramente su vivienda y va a haber un riesgo importante. Ahora, frente a la obra de Hidroituango es una obra de carácter estratégico nacional, es una obra que va a tener impacto para producir cerca del 20% de la energía del país. Así que vamos a tener que asegurarnos que esa obra se haga. Y el gobierno nacional va a tener que acompañar, en este caso EPM, que es esencialmente la empresa pública dueña de esta inversión, pero que, por supuesto, esto tiene una dimensión de orden nacional, así que hay que acompañar esto. Habrá que ver, siendo EPM una empresa pública, pues que eso tiene unos miembros de junta, que hayan pasado gobernadores, alcaldes. Sergio seguramente conocerá mucho de ese tema porque le tocó trabajarlo y vivirlo, y habrá que ver cómo se asignan responsabilidades. Sí. Pero lo clave, atender la crisis con toda efectividad y por el otro lado, asegurar que ese proyecto de escala nacional se ejecute. Vanessa. Doctora Ángela María, ¿usted cree que en una situación como esta, teniendo en cuenta lo que ocurrió con Hidroituango, que está este debate... Le voy a pedir un favor antes. Falta Clarita. Falta la doctora Clara en esta ronda, perdón, y ya entramos con el debate. Es que el tema realmente a todos nos interesa, claro. Entiendo la conversación, pero la pregunta en esta ronda... Tiene toda la razón. Para la doctora Clara, teniendo en cuenta eso que ocurrió con Hidroituango, en este semestre tuvimos Chirajara, el puente de Chirajara hace unos meses, ¿usted cree que es necesario revisar todas las obras de infraestructura en Colombia? Mire, no me queda la menor duda, Vanessa, que usted tiene un punto central, porque desde luego la solidaridad, tenemos que cerrar filas con esta terrible crisis que puede culminar con un desastre de proporciones inenarrables.
y también la solidaridad con los trabajadores que están exponiendo su vida en este mismo instante, trabajando para tratar de cerrar la presa antes de que vaya a ocurrir un desastre, porque donde no terminen la presa rápidamente, pues ahí sí apague y vámonos. Pero no, el tema de la ingeniería nacional sí se tiene que revisar a fondo, porque a mí me han dicho que lo que pasó en Hidroituango es que cambiaron los diseños originales, que preveían 2 túneles de desviación. ¿Por qué 2? Redundancia, porque si se desploma uno, siempre va a quedar uno abierto. Y dependieron de un solo túnel y se pusieron a darse la bendición y a ver qué pasaba, y eso antes de haber terminado la presa. Entonces sí hay un mea culpa de ingeniería nacional muy, muy delicado en ese caso. Se tiene que revisar a fondo y tenemos que aprovechar toda la colaboración internacional de todos los grandes avances que se están haciendo a nivel internacional con intercambios y cooperación, porque eso sí se necesita. Colombia necesita enormes obras y necesitamos la garantía de que esos recursos no se los va a llevar el río. Ojalá que siga el buen tiempo, nuestras oraciones con todos los que están sufriendo, y yo con esos trabajadores rezando para que no vaya a ocurrir un desastre, porque ellos son los primeros que se llevaría el río en un desastre de esa naturaleza. No, los videos que hemos presentado son impresionantes y muestran eso, el riesgo inminente para los trabajadores y habitantes. Ahora sí abrimos el debate. Y el debate, yo creo, Néstor, Vanessa, tiene que ver, entre otras cosas, con eso que plantea la doctora Clara. Y le preguntábamos a la doctora Ángela, y lo abro para todos, el tema de estas grandes obras. Estamos haciendo bien las grandes obras, aquí se hacen muy buenas obras, pero otras gigantes como estas pues generan una serie de dudas que nos llevan a pensar qué se haría en eventuales gobiernos de los que ustedes participarían, doctora Ángela. Bueno, la verdad es que esto sí tiene que dejar, además de todo lo que ha pasado, un gran saldo pedagógico, como diría Mocus. Hay que aprender. Quizá la época de las grandes hidroeléctricas pasó, porque aquí hubo problemas en Urrá, que no se valoraron, que ocurrieron nunca de esta dimensión, pero estuvieron. Hidrosogamoso, ya vimos lo que pasó con el cauce del río y con esos pescadores que se quedaron sin ningún tipo de alimento, ¿cierto? Lo que ha pasado ahora con Ituango. Yo creo que ahí se viene un enorme debate y que hay una búsqueda de distintas formas de energía, ¿cierto? Porque lo hemos estado indagando, ¿cierto? Esta energía que se puede hacer al filo de los ríos, como lo tiene una parte del tramo del río Bogotá, puede ser una manera de explorar. Entonces, yo sí creo. Ahora, en un momento como estos, yo escuchaba las declaraciones del doctor Londoño. Prácticamente lo que él dice es que esto lo va a resolver en la naturaleza. O sea, si sigue lloviendo de esa manera, esto se va a destruir. Sí. Esta es la manera como vamos a hacer el desarrollo. Sí, es que esto se le está imponiendo a las comunidades. Es que las comunidades dijeron, es que en esta zona hubo 62 masacres. Según el Centro de Memoria Histórica, 3.700 desaparecidos. Y ahí es donde no se escuchó. Ahí es donde entra Uribe en la ecuación de ustedes. Yo creo que son muchos gobiernos, Néstor. Creo que comprometió a muchos gobiernos porque ahí hubo actuaciones de bloques de las FARC, del paramilitarismo, como lo denuncian Ríos Vivos, y de lo que ocurrió también quizá por omisión, como lo dice el informe del Centro de Memoria Histórica. Veo que la doctora Claudia, Ángela María, pide la palabra, y la doctora Marta Lucía. Ha sido una zona muy afectada por el conflicto armado, pero nadie se inventa una represa de 12 billones de pesos para tapar unos muertos del conflicto armado. A mí me parece, digamos, que hacer esa conexión es francamente hilar demasiado delgado. Volviendo al tema de la pregunta central, y es que pueda que sea casualidad, pueda que es que hemos estado de malas, pues se cayó Chirajara, la Ruta del Sol o Hidroituango. De malas no. Pero no podemos dejar eso al azar, a eso iba. Sí. Yo sí creo que Colombia, así como hemos hecho comisiones de expertos en reformas tributarias, de expertos en la Comisión de Gasto Público, tenemos que hacer una comisión de muy alto nivel, internacional, que evalúe los criterios de contratación, de diseño, de ejecución, porque no podemos estar cada rato perdiendo billones de pesos y arriesgando miles de vidas en obras como estas. Doctora Marta Lucía. Pues mira, a mí me ya le doy la palabra. Ya le doy para que responda. A mí me parece que un problema que tiene Colombia también es este desarrollo sobre una falta de reglamentación del suelo. Es que aquí
hemos tenido un montón de asentamientos subnormales que después se fueron convirtiendo en pueblos y después entonces se convirtió en la categoría de municipios y muchos de ellos están sobre la ribera de los ríos y ahí tenemos uno de los grandes problemas. El desarrollo de Colombia hay que hacerlo porque lo necesitamos. Las grandes hidroeléctricas son, entre otras cosas, doctora Ángela Robledo, ustedes que supuestamente se preocupan tanto por el carbón y por el petróleo, las hidroeléctricas son una de las maneras de tener una energía limpia en Colombia. Entonces no podemos decir acá que tampoco hidroeléctricas, lo que hay que hacer es de alguna manera poder, esa comisión técnica me parece que es importante, le doy la palabra, pero también evaluar realmente cuáles son los grandísimos proyectos en esta materia, entonces mirar si necesitamos un refuerzo a la ingeniería nacional, que yo creo que ha sido bastante buena, pero sí me parece que es una infamia pretender insinuar que se inventan una represa de este tamaño para tapar disque los muertos. Ya le doy la palabra, doctora Ángela María, para que responda estas dos pullas, pero antes la doctora Clara. No, y al doctor, finalmente al doctor Juan Carlos. Para complementar o ampliar el argumento, en el Quimbo también tuvimos unos problemas dramáticos. Por eso. Entonces aquí la reiteración muestra que la propuesta de la doctora Claudia López es muy acertada. Tenemos que repensar cómo es que vamos a cualificar, a controlar y a auditar la ingeniería. Pero quiero también tocar el tema de que las masacres y demás se inventó una hidroeléctrica para taparlas. No, nadie ha dicho eso. Lo que han dicho es que pidieron el favor que no se empezara el llenado de la represa hasta que no se ubicaran de manera humanitaria los restos mortales de las masacres de las fosas comunes que hay por toda esa zona y que ya llenada la represa, pues no se van a poder satisfacer esas necesidades de los familiares Ángela, de las víctimas. Su respuesta y luego finalmente la palabra para el doctor Juan Carlos es que cuando uno dice, falta para redondear este debate. Cuando uno dice primero la vida, también dice primero la memoria. Y los muertos también hablan en este país. Y las fosas comunes también hablan en este país. Y no se les escuchó. Y fueron muchas veces a Medellín muchos de estos habitantes de estos 12 municipios a poner su palabra y a exigir memoria y a exigir que hubiese un tratamiento humanitario. Hay 500 personas que se han identificado, restos, de los cuales se han devuelto 220. A mí sí me produce profundo respeto esa situación. Y por supuesto, no es verdad, doctora Marta Lucía, que nosotros supuestamente nos preocupemos por el petróleo. Claro que sí nos preocupamos. Nos preocupamos tanto que denunciamos también lo que pasó en Lizama, con ese pozo, que además fue otra tragedia, se nos olvidó, y que además dicen que es una cadena de lo que puede ocurrir. Me acaba el tiempo, doctor Juan Carlos Pinzón. Mire, muchas gracias. Yo conozco Ituango, he estado ahí, y si algo me ha venido a la memoria en estos días de esa tragedia, son los soldados que fallecieron y los soldados que perdieron sus piernas para que esa obra se pudiera llevar a cabo. Gran sacrificio han hecho. Pienso también en el empuje antioqueño. No nos equivoquemos, hoy Antioquia, más allá de la tragedia, requiere un reconocimiento porque son pujantes y son capaces de producir resultados. Pero diría lo siguiente, el país necesita hacer grandes obras de infraestructura como las hacen los países que realmente están avanzando. Colombia necesita soñar y pensar en grande, y yo no tengo duda que tenemos que impulsar eso, pero sí me queda claro algo. Nosotros vamos a tener que asegurarnos que tenemos interventorías bajo control del gobierno para verificar que los estándares internacionales se están cumpliendo, porque no podemos seguir teniendo obras con fracasos y obras fallidas. Muy bien. Usted iba a acotar algo, doctora Marta Lucía, antes de irme a la pausa. No, ahora que decía el doctor Juan Carlos Pinzón de las obras fallidas, la palabra, pues sí, es que hay varias que se hicieron realmente durante este gobierno del cual el doctor Pinzón hizo parte, el puente de Córdoba en la Ruta del Libertador, el puente en Peña de Gallo en Naviaca de Cusiana, el puente de Chirajá. Entonces realmente sí es necesario ver qué está pasando con la ingeniería. Y en cuanto al tema del petróleo, mire, es que a mí realmente me hace tan me parece complicado. A mí como a Marta Lucía la zona de distensión del presidente Pastrana. No, perdón. O sea, hágame el favor. No. Pero mire, el tema de lo del petróleo, es que es muy curioso, pues, esta defensa del medio ambiente que compartimos, yo la comparto. Sí, pero el silencio absoluto, no, perdón, doctora.
El silencio absoluto Ya están cada vez diciendo que entonces, no al cada fracking. vez que hay Es un los tema. derrames petroleros en los ríos por cuenta del ELN, los que hacían las FARC, y sobre eso silencio absoluto. No, Y mire acá que Eso hay- no es verdad Y que haya mire que hay un silencio tema ahí absoluto. que es transversal para todo, que es el Manuel, tema yo del creo medio ambiente. que Se me hay acaba un- el tiempo. Dos hay una- frases Pero no es chiquitas. verdad que haya silencio absoluto. Le quiero decir Sí. a la doctora Marta Lucía que no es verdad. Cuando Sobre- yo fui integrante de la Comisión de Paz, denuncié lo que ocurría, pero también le aposté a la paz. O sea, yo sí quiero vivir en un país en paz, a diferencia de ustedes. Algo chiquitico, Tres doctora cosas Claudia. distintas. Una cosa es la composición de la matriz energética colombiana. Hoy es cierto, tenemos agua que es mejor que tener petróleo, pero dependemos en un 60% de la fuente hídrica. Tal vez es demasiado y deberíamos compensar. eterno dilema, un poco el eterno Lo segundo, debate. en las grandes y en las pequeñas obras, este país va a tener que tener, además de licencias ambientales serias, licencias sociales. Porque lo que es cierto es que no podemos seguir pasando por encima de todo el mundo que nos advierte las cosas, el gobierno se comporta de manera arrogante, no escucha ni a los técnicos ni a las comunidades y terminamos en estas tragedias. Muy bien, 11:23, me toca irme a la pausa. Vengo con un tema que a lo mejor tiene que ver, lo mencionaron algunos de ustedes, Néstor y Vanessa tienen muchas preguntas sobre ese tema, el de la corrupción, que es el otro gran tema de Estado, como muchos que ustedes van a tener que enfrentar en su eventual gobierno. Ya regresamos en Colombia Decide 2018.
11 de la noche, 30 minutos, regresamos. Esto es Colombia Decide 2018, el gran debate final de los candidatos a la vicepresidencia, las fórmulas vicepresidenciales. Hemos hablado de paz, hemos hablado de grandes obras, del desastre de Hidroituango y de la solidaridad con los paisas. Y hablamos de otro tema que sí que indigna a los colombianos, nos indigna, nos hierve la sangre, y es el tema de la corrupción. Un tema que ha estado presente en esta campaña, lo han mencionado todos, tanto los candidatos a la presidencia como los candidatos a la vicepresidencia. Arranco con la doctora Claudia para hablar de un tema del que ustedes se han referido mucho, y es uno que también indigna, y es el de esa transacción casi inevitable. Ustedes dicen, nosotros no pagamos por los votos, y si llegamos al gobierno, nadie va a recibir nada por esos votos. Pero eso riñe con la realidad, no lo digo de ustedes, sino de todas las campañas. Inevitablemente hay maquinarias, hay políticos. ¿Cómo se rompe con esa transacción entre los políticos y un eventual gobierno de Sergio Fajardo y Claudia López? Cuando muchas veces dicen que si no hay esa transacción, esas cuentas de cobro después se cobran caro. Juan Roberto, primero, esto claro que es posible, y es posible de una manera muy simple. Esto no necesita leyes. Todas las leyes de Colombia prohíben la corrupción, Juan Roberto. Todas. ¿O a alguien se le ocurre que el fiscal anticorrupción terminó corrupto porque no se sabían las leyes? No. Es que no hay que comprar votos. Punto. Y yo sí pido que miren las campañas, porque la corrupción entra es por las campañas. Por la gente que compra votos, que recibe apoyos cuestionados, de contratistas, de congresistas, de políticos. El apoyo de un congresista es un pagaré. Y lo segundo, Juan Roberto. Si por algo vale llegar la pena a la presidencia, vamos a llegar con Sergio Fajardo, es para frenar esa práctica de andarle robando plata a los colombianos para comprar apoyo político. ¿Para qué es? ¿Para que aprueben leyes en el Congreso? Este país tiene 33.000 leyes. Si hay soborno, si nos amenazan en el Congreso, simplemente denunciamos al que nos trata de sobornar y gobernamos con las leyes que hay, Vanessa. Pero no puede ser que nosotros sigamos robándole a los colombianos en este sistema político de ganar comprando votos y gobernar comprando congresistas. Ese chistecito, mis queridos, nos está costando 50 billones de pesos al año. Eso es más que todo el presupuesto de salud, que son 44. Eso es 1,5 veces el presupuesto de educación. De manera que sí, nosotros en la campaña de Sergio Fajardo creemos que hoy, que gracias a Dios va bajando la violencia, la corrupción es el principal problema de Colombia, es el que está impidiendo que tengamos una mejor calidad de vida, y eso se acaba es con ética, eso no es quejándonos, mis queridos, eso no es en Twitter ni en Facebook, eso es votando por gente que tiene el carácter, la trayectoria, las manos limpias como nosotros, para ganar elecciones como las hemos ganado, sin comprar votos, y gobernar sin comprar apoyo político. Vanessa, a la doctora Ángela María Robledo. Doctora Ángela María, sin duda, pues hay una polarización muy grande en el país y hay unas quejas, y las redes sociales no son la paz que uno quisiera, sino unas acusaciones constantes. En un eventual gobierno suyo y de Gustavo Petro, ¿cómo van a hacer para gobernar con los políticos locales y para frenar este círculo tan deteriorante de la corrupción, con esas relaciones tan tensas que manejan en la campaña? ¿Por qué relaciones tensas? Pues digamos, lo veo uno en las redes sociales, que están acusando, que inmediatamente hay reacciones, que están poniendo el dedo en la llaga, que no sé qué. Y finalmente, para poder gobernar, pues hay que hacer unas transacciones con los políticos regionales, porque si no, esto termina siendo el acabose de todo el mundo dándose duro. ¿Cómo piensan negociar con esta gente? Creo que esa situación de las redes las vivimos todas las campañas. Eso es cierto. Creo que la relación tensa la tenemos todas las campañas. Y las redes son una especie de espada de Damocles. Se han vuelto para muchos casos un ejercicio de democracia digital, lo llamo yo, directa, ¿cierto? Pero por el otro lado es este lado tan complejo, a veces tan bajo. Pero yo creo que el asunto, Vanessa, no es solamente que vamos a gobernar con base en las redes. Nosotros vamos a gobernar con una legitimidad que va a dar una votación que esperamos sea muy grande. Vamos a gobernar con la expectativa de todas estas personas que han llenado las plazas de Colombia y que quieren vivir en una democracia que respete la paz, pero que vaya más allá y que tenga justicia social. Y yo creo que esa es una aspiración de todos los gobernantes. Yo lo que creo es que vamos a encontrar son aliados entre los alcaldes y los gobernadores, porque lo que estamos proponiendo, ¿a quién le va a molestar que podamos decir que queremos fortalecer la educación pública en Colombia? A cualquier alcalde le interesa, porque parte de lo que yo viví en el Congreso de la República cuando hacíamos audiencias es que se quejaban
los alcaldes y los gobernadores que se les ponían cantidades de tareas, pero no había una real descentralización. Entonces yo creo que la propuesta que estamos haciendo lo que va a hacer es sumar en el país y no generar tensiones, y no vamos a gobernar a punta de redes sociales. Néstor, al candidato Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, en su campaña han descalificado las encuestas con el argumento válido de que ustedes tienen unas maquinarias que no son medidas en esas encuestas, pero esas maquinarias son simultáneamente un lastre cuando uno piensa en el futuro, la relación del gobierno con unos políticos, un gobierno empeñado con unos apoyos políticos, empeñado literalmente. ¿Cómo va a ser usted, que es un hombre decente, no tengo ninguna duda, siendo vicepresidente de un gobierno empeñado? Néstor, gracias. Mire, no tengo duda que tener liderazgo en los sectores políticos es importante para la gobernabilidad del país, para todas las reformas que queramos hacer, las de educación, las económicas, las mismas de la lucha contra la corrupción, en fin, eso es importante. Pero, permítame hablarle del tema de corrupción. Nosotros vamos a acabar con la casa por cárcel para corruptos. Hay que elevar las penas a más de 15 años para la corrupción sin derecho a excarcelación. Hay que aplicar la ley de extinción de dominio que le aplicamos a la mafia para quitarle precisamente los bienes a los testaferros. Hay que pagar recompensas. Yo le digo, siendo embajador de Colombia en Estados Unidos, como bien sabe el país, el Departamento de Justicia y las agencias americanas han venido destapando todos estos casos de corrupción. Yo me siento bastante tranquilo de haber estado ahí y en cierto sentido haber sido un factor positivo para que eso ocurra. Segundo, tuve la oportunidad de manejar grandes presupuestos y yo puedo tener la tranquilidad, y esto se lo digo al colombiano que nos ve, puedo mirar a los ojos a cualquier colombiano, a cualquier colombiana y decirle no tengo un peso que no provenga de mi salario, y al contrario, tomé decisiones importantes que llevaron a la cárcel a varias personas por casos de corrupción. Y debo decir, incluso creamos en su momento, siendo yo ministro, una línea que se llamó la línea del honor, para que la gente denunciara, y a partir de esas denuncias, varios casos se hicieron con la Fiscalía, que reitero, condujeron a la captura de personas en la criminalidad. Germán Vargas, el presidente de Colombia, ha sido enfático en que cuando encuentra un caso de corrupción, actúa con contundencia contra esas personas, independientemente de si han estado en su entorno político o no. Y yo creo que eso es bien importante. Los casos que se mencionan hoy significan que las personas que hoy han sido mencionadas están en la cárcel. Muy bien, Vanessa, a la doctora Clara. Doctora Clara, usted habla de corrupción, pero usted hizo parte del gobierno de Samuel Moreno, que sin duda pues, fue el gobierno más corrupto que ha pasado por Bogotá. ¿Cómo le pueden creer los colombianos, a la doctora Clara y al doctor de la Calle, que efectivamente van a tener un gobierno alejado de la corrupción después de la experiencia suya? Bueno, precisamente por esa experiencia, a pesar de haber sido secretaria de gobierno de ese gobierno, han pasado 8 años y a mí no me han vinculado a ningún hecho, a ningún acto de corrupción. Todo lo contrario, me correspondió dirigir los destinos de Bogotá durante los últimos 6 meses de ese gobierno. Lo recibí con una opinión bajísima, creo que no llegaba ni al 10 o al 15%. Lo entregué con el 70% de opinión favorable, la más alta de alcalde alguno, antes o después. Y entregué esas obras que fueron el florero de Llorente del escándalo de corrupción de Bogotá. Entregué la calle 26. Además, dejé todos los estudios del metro listos para arrancar. Entregué a la ciudad el mínimo vital de agua potable para los sectores populares, las políticas públicas más importantes en materia social para las etnias, para los indígenas, los afros, la población rom. Hicimos una labor extraordinaria de recuperación de confianza y la gente me vio actuando con manos limpias, de cara a la ciudadanía. Y desde luego yo tengo que agradecerle a esa ciudadanía el gran apoyo que me dio, porque uno no hace eso solo, lo hace con un gran equipo. Y ese gran equipo se comprometió con la ciudad y la sacamos adelante de la peor crisis de su historia. Néstor, a la candidata Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted en este grupo de candidatos a la vicepresidencia representa aquí entre los 5 al expresidente Álvaro Uribe. Usted es la candidata de Álvaro Uribe, que ha sido pues, amplísimamente controvertido en el país por temas que tienen que ver directamente con corrupción.
en esos 8 años de gobierno. ¿Cómo van a hacer ustedes, usted y su candidato, para separarse de la figura de Álvaro Uribe y de los escándalos del gobierno de Álvaro Uribe? Bueno, lo primero, Néstor, es recordarle que aquí nosotros hicimos una coalición de la centroderecha, en donde el doctor Iván Duque, después de un proceso, ganó la candidatura del Centro Democrático. Yo venía como parte de las bases del conservatismo y una candidatura independiente por una Colombia honesta y fuerte. Y también le quiero decir una cosa, cuando fui ministra de la Defensa, que me inventé el tema de la centralización de compras, el primero que me apoyó en esa tarea fue justamente el presidente Álvaro Uribe. Y fue difícil, ese era un sector complicado en el tema de contratación, y lo sabe muy bien Juan Carlos Pinzón, lo inicié yo. Gracias a eso este gobierno ha podido desarrollar Colombia Compra Eficiente, que fue esa iniciativa maravillosa para ponerle transparencia a las compras. Y lo más importante, Iván Duque y yo estamos convencidos que lo que hay que hacer acá en Colombia es tener un gobierno transparente, pero también lograr acá acabar el clientelismo. Es que el clientelismo es de la esencia también de la corrupción. Esto de estar entregando el Estado a pedazos a los amigos, a las maquinarias y por supuesto a los que los ayudan a llegar al poder, eso es lo que genera corrupción. Iván Duque va a tener un gobierno de méritos, vamos a fortalecer el servicio civil. Nadie va a llegar allá para hacerle favores, ni pagando favores, ni mucho menos. Y fíjese la satisfacción. Nos han apoyado, por ejemplo, el partido Mira, gente del Partido Conservador, más de la mitad de los congresistas hoy por hoy. A nadie se le ha ofrecido un puesto, con nadie se ha hablado de ningún tipo de acuerdo burocrático. El presidente Uribe es un congresista muy importante que no va a tener ninguna injerencia en el gobierno, pero le repito, fue el primero en apoyar cuando yo tomé una medida tan audaz como esa concentralización. Veo ya que hay muchos levantando la mano de los candidatos. No entiendo las risas ahí en ese Sí, momento. es que, pero Néstor, me permite una licencia y los señores y señoras de las risas, en un instante venimos con el debate sobre el tema de corrupción. Una pequeña pausa y regresamos. Esto es Colombia Decide 2018.
11 de la noche, 46 minutos. Continuamos en el debate de candidatos a la vicepresidencia. El tema corrupción. Hablaba la candidata a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez, y eso provocó sonrisas de algunos. ¿De qué se reía, doctor Pinzón? No, pues muchas gracias. Primero, yo a la doctora Marta Lucía le tengo gran cariño y siempre he dicho que me la imaginaba realmente siendo la primera mujer presidenta. Alguna vez se lo dije y bueno, hoy es una persona que tiene mucha más experiencia incluso que la fórmula que acompaña y me parece muy bien, pero mi sonrisa estuvo más bien por el tema de que hizo un planteamiento que el presidente Uribe no va a influir en nada en el gobierno. Hombre, eso no lo cree nadie. ¿Por qué? Porque el presidente Uribe es ¿Es quien el ha dueño de los señalado, votos, por ejemplo? quien en efecto ha de ser el candidato de ese partido y han hecho un proceso básicamente conduciendo para que eso ocurra de esa manera. Y venga, le digo, yo respeto al presidente Uribe, es decir, si hay alguien que trabajó, a diferencia de quienes hoy están con él, 5 años en ese gobierno, fui yo, 3 de viceministro y 2 allá representando a Colombia en la Junta del Banco Mundial. Por eso hablo con mucha tranquilidad y simplemente ese fue mi planteamiento. Ahora, desafortunadamente empieza uno a ver que Marta Lucía dice, hombre, llegaron los conservadores y no hay ningún tipo de acuerdo, llegaron los unos y los otros. Yo me he encontrado con algo que me llamó la atención y muestro las fotos. La familia del señor Kiko Gómez, apoyando la candidatura en la que Marta Lucía forma parte. ¿Le puedo hacer un pequeño Me parece que paréntesis? ese es un tema que hay que mirar. Pero Esa eso sí es para familia, reírse esa más. familia apoyó primero a Cambio Radical, partido que hoy hace parte de esa coalición. Claro, no hay de duda. la campaña a la que usted el representa. señor Kiko Gómez está preso en la cárcel y allá es donde tiene que No, le estar. hago la salvedad porque y le hago un cambió recorderis, simplemente de apoyo. Fui yo quien lideré la operación que se hizo para capturar a alias Marquitos Figueroa allá en la frontera entre Venezuela y lo que Brasil, dice usted, doctor Juan en Carlos, una es gran que- operación. Está celoso. Como lamenté, Perdóneme. ¿Cómo lo lamenté? que Lo que dice dice usted Juan es que le Carlos es parece que está mal, celoso. No, pero le perdón. parece mal que, Que los les herederos quitaron de el Kiko apoyo Gómez, de Kiko Gómez Sí, aquí. los los herederos de señores. Kiko No, qué celos, yo no, si Apoyen- no conozco al señor, mandé fue celoso. capturar al lugarteniente Claudia. No, yo Fui creo que quien debe lo hizo ser porque capturar. ya estamos cerquita a la Fui yo medianoche, quien pero lo de hizo verdad capturar. empezó la sección de cuentachistes. O sea, si alguien ha denunciado la avaricia del Partido Conservador para los puestos y los contratos, es Marta Lucía. Ella lo ha denunciado porque sabe que es así y yo entiendo que para ella debe ser muy incómodo el papel que le toca ahorita. Y los llamó uno Pero por uno. obviamente que es una avaricia. Y decir que Álvaro Uribe no va a manejar el gobierno de Iván Duque, pues es más o menos como un chiste de verdad. O aquí esta pelea que yo la veo todos los días en el Congreso, entre el Centro Democrático y Germán Vargas, a ver quién se queda con más corruptos y más Kikos Gómez en su respectiva campaña. Todos piden Por la palabra. favor. Pero Claudia, A ver, usted Néstor. que habla de corrupción, Claudia, si de todos los que estamos aquí, usted es la única persona que ha sido sancionada por un acto. Eso es absolutamente fiscal. falso. No es falso, No repitas Claudia, lo a usted que la dice Gustavo sancionaron Mujeles y y fuera de esas eso cosas. luego Si le no, no quitó la estaría aquí sanción parada. un señor que fue un contralor no que lo estaría hizo aquí el último parada. día Si alguien y ha lo tenido- metieron. Es absolutamente para eso una falso, sanción Juan de Carlos. 15 años. Es absolutamente Entonces, a mí me falso. parece No que uno podría sí tiene ser que ser congresista, cuidadoso. no podría estar A aquí ver, parado. creo- Organicemos salgas que con todos van a- bobadas. Creo, todos van a creo tener que la es palabra. justo que la doctora Marta Lucía Ramírez, que está levantando la mano, Sí. Juan Y Roberto. después la mire, doctora Clara y después la doctora. En primer lugar, yo quiero decir que al referirme a que el presidente Uribe no está en el gobierno es porque es valiosísimo como congresista, pero es que lo que no pueden acá insinuar es que porque el presidente Uribe no les gusta a ellos y porque tiene la obsesión de alguno de los candidatos, Gustavo Petro, con él, entonces eso le va a quitar a este gobierno ningún mérito. Al contrario, es el único gobierno que ha dicho que va a tener meritocracia, que va a fortalecer el servicio civil. Y a diferencia, todos por lo hemos ejemplo, dicho, perdón, Marta Lucía, todos lo no, hemos Juan dicho. Carlos, y a diferencia, por Gracias. ejemplo, Gustavo Petro investigado porque todos los contratos en su alcaldía los hacía a dedo, con cero transparencia. Qué pena, pero Sergio Fajardo, ¿cuántas investigaciones ¿Cuál tiene cuántas por las investigaciones tiene contrataciones? Gustavo Petro? Perdón, Sergio Marta Lucía Fajardo, no tiene ¿cuántas ninguna. investigaciones por contrataciones? ¿Cuáles? No tiene En ninguna. su No gobernación, diga claro mentiras. que sí tiene. Y en la Contraloría, por no diga supuesto. mentiras, no diga Entonces eso no mentiras. se puede Y después la desconocer. doctora Clara. Y Juan Carlos Doctora. Pinzón, además, el partido Cambio Radical, que tiene varios congresistas en la cárcel, entonces tampoco pueden venir a decir ahorita que no tiene nada que ver. En el caso mío siempre he estado en contra del clientelismo, seguiré estando, e insisto, Esa es la acá garantía, tampoco podemos tener Lucía, esta doble moral de decir, es que la política se hace sin políticos. Hay que hacerla con políticos, pero con decencia. Hay que hacerla con políticos que sepan que jamás Iván Se Duque me- les va a dar nada a cambio del Se me apoyo está que le acabando el están tiempo. dando hoy. Allá también Es una está gran Marta diferencia Lucía. lo que les No fue así da. como La gobernaron estructura 8 años, política mucho que ha menos. manejado todo el tema de Córdoba
en No, caso no, de- lo que Doctora yo digo de todos los niños ah, muertos de hambre manejados por cambio radical, los niños que se mueren de hambre por todo Pues lo es que que han ese era- hecho las ese es el gobernador que gobernaciones usted recibió allá. en cambio Bueno. radical. No, al contrario. Pero Marta Que no Lucía, se usted cae no este fuego, quisiera. la doctora pero aquí Ángela. recordando, lo Sí. primero es que muestre usted cuál es la investigación que Acá le tiene tengo. Gustavo Petro Acá le tengo sobre, los datos sobre de la hechos de investigación. corrupción. Eso Investigación no es verdad. de la Lo segundo, Contraloría, cuando el le hacen la 96% pregunta, de perdóneme, contratos en la ciudad perdóneme, hechos estoy sin hablando. licitación. Perdóneme, No, estoy hablando. Eso le pasó en la pregunta Estoy antepasada hablando, que nos estoy hablando, arrebató la estoy palabra. hablando. Doctora Ángela, ronda de Cuando, seguridad. pero déjeme por favor Claro hablar. que sí, adelante. ¿Sí? Adelante. Cuando le preguntan a la doctora Marta Lucía cómo va a responder frente a la cantidad de acusaciones y esas investigaciones que tiene Álvaro Uribe Vélez, usted siempre dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. No, estoy Sí, es diciendo decir, que, es imposible al estar contrario, en una claro que nos piscina sentimos y no honrados de mojarse. tener un congresista En tan segundo lugar, importante. yo estuve en el Congreso de la República 8 años y le quiero decir, ustedes que dicen no al clientelismo, sus colegas de la Cámara y del Senado no votaban un proyecto si no había opuestos o mermelada. Entonces no venga, cuando uno habla de corrupción y no clientelismo, tiene que estar afincado en su biografía. Pues sí. Y en este Y la caso mía no es lo esa, hay. la mía ha sido Ah, en la suya sí. absolutamente Yo limpia. a Tengo usted que le ir a la creo. pausa. A los demás Antes de la no. pausa. Jamás nadie podrá decir que con Doctora Camilo Marta Boya, Lucía. que dar la nadie palabra podrá por decir- decente. Sí. No va a gobernar Jamás nadie Duque podrá menos decir Marta quién se Sí, Lucía. contrata lo que dice la con doctora nadie. Clara es Clara. cierto. La No va a palabra gobernar final Duque me menos toca irme Marta al Lucía, ese es corte. el Me problema. toca irme Fuera al a gobernar corte. Marta Lucía, Doctora Clara. estaríamos Yo a usted le No, creo, muy a los rápida. demás no. Doctora Muy Clara, rap- a muy ver, permitan la rápidamente. palabra a la doctora Clara Yo López. quiero decirle a la audiencia que Humberto de la Calle lo ha dicho en todos los tonos. Él no va a aceptar mermelada. El que se le aparezca en el despacho presidencial solicitando algo a cambio de un voto en el Congreso será denunciado y desde luego no será aceptado semejante chantaje. Y quiero decirle a todos los colegas, aquí con Claudia López tengo el privilegio, cuando denuncié la parapolítica ante la Corte Suprema de la Justicia lo hice basado en muchos de los estudios que hizo Claudia López, pero también en el anuncio que habían hecho los paramilitares que habían elegido la tercera parte del Congreso. De esos hoy 70% están presos y hay 59 casos todavía en curso. Y cuando denuncié los falsos positivos, a mí se me vino el mundo encima, pero fíjese que resultó que sí era una práctica deleznable en la fuerza pública, de gente que no respetó su uniforme. Entonces aquí yo les invito a que lo que tenemos es que hacer una causa común en Colombia en contra de todas las Eso sin manifestaciones de la Sí. Eso sin corrupción duda, eso y sin no duda. estar Eso sin duda. señalando el uno contra el otro que los procesos, Bueno. ojalá las instituciones Más alguna importante mire. es cómo terminen parar eso. con la Doctora Clara, impunidad, ¿cómo parar eso? para Hay que que se sepa acabar la cuáles gran casos son y negociación. cuáles no son. Porque en Colombia el Muy problema es acertado que ese todo el mundo lo señala, es pero cierto. la justicia no opera Mire, para decir al propósito quiénes del son compromiso, culpables y por ejemplo, quiénes el no son compromiso contra culpables. la Me voy al corrupción. corte. Juan Roberto. Señora. Si hay un Me compromiso, voy al yo corte. invito a todos a que lo hagamos. No hay negociación del presupuesto por debajo de la mesa. Tiene que haber audiencias Puede haber. públicas. Que ya lo habían manifestado. No, perfecto, Eso trabajemos son todos Esas son las contra- cosas que Clarita, nos trabajemos hemos contra la contratación a dedo, hay corrupción, contratación. pero se Ese es un tema que yo necesita ya que hice opere la y estoy de justicia. acuerdo. Ese es el Así punto. se Miren, hace, me tengo que de ir frente al al corte país. Pero los que ya comercial. gobernaron 8 años Todos no de acuerdo gobernaron con la así. corrupción, pero necesitamos que opere la justicia. Los que Señores. ya gobernaron 8 años no gobernaron así. Me tengo que ir al corte. 11:54 Julio no minutos. empezó hoy. Los Los que está ya aprovechando gobernaron. la risa de esto. Ellos Van a siguen, ser las ellos 12, siguen ellos Ellos allá. se siguen. está Una poniendo pausa y bien. regresamos en el debate de Guarden la candidatos a la energía que nos queda un vicepresidencia. poquito. Y nos vamos con la sonrisa. Ya regresamos. Estaba muy tranquilo, entonces.
hasta las 2:25 no lo merece, ¿no? Son las 12 en punto de la noche, nos hemos corrido un poquitico, esas sonrisas nos salieron caras en materia de tiempo, esta discusión muy fructífera, la idea es esa. Estamos cerrando este debate, agradecemos a la gente, estamos en este momento. Que nosotros, desde la Colombia humana hacia una era de paz, queremos profundizar. Por supuesto, reconocemos que hay que proteger lo que tenemos en los acuerdos de La Habana y ojalá con el ELN, es decir, silenciar los fusiles, pero también ir más allá, porque la verdadera paz es con la sociedad. Dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Y un elemento fundamental en nuestra propuesta, hacer realidad la Constitución de Colombia, es decir, el Estado social de derecho, garantizar la educación, la salud, el trabajo, una profunda reforma al sector rural en Colombia, una democratización de la economía. Gustavo Petro ha estado en 80 plazas que se han llenado. Yo he recorrido Colombia con un cuaderno, recogiendo, escuchando, explicando. Ha sido una bella experiencia. Esperamos entonces el próximo poner a Colombia a avanzar, para moverse hacia el futuro. El país necesita seguridad con mano firme, probada y propia. El país necesita carácter, autoridad y orden para poner este país a crecer a más del 4,5%, a generar más de 1.200.000 empleos, a construir más de 1.200.000 viviendas, a hacer obras de infraestructura que contribuyan a la competitividad y el desarrollo del país, a fortalecer la educación como herramienta vital de las oportunidades de ingreso de las familias, a trabajar por la seguridad social de las familias en general, proteger a los niños, de manera especial a la población en discapacidad, a los adultos mayores y hacer un gran esfuerzo por promover la equidad de la mujer. Colombia tiene futuro, nos vamos a meter en la cuarta revolución industrial, en esa revolución digital. No nos podemos quedar de ese tren de la historia. Este es un país que tiene que avanzar y aquí está el equipo que tiene la capacidad para hacerlo avanzar. Doctor Juan Carlos Pinzón, gracias. Doctora Clara López. Bueno, a los jóvenes, a las mujeres de Colombia, desde luego a todos los que nos están viendo a esta hora, Colombia tiene una enorme oportunidad de dar un verdadero salto hacia el progreso, hacia una democracia ampliada, hacia una paz con justicia social. Pero tenemos que tomar una decisión en la próxima elección, es si vamos a avanzar hacia esa paz anhelada o si vamos a retroceder. Por eso los quiero invitar a votar con los ojos abiertos, no por quien dicen las encuestas, no por quien le están recomendando en los medios de comunicación. Tienen que votar con el corazón, tienen que votar a conciencia por aquella persona que ustedes sepan que puede hacer el mejor trabajo como presidente de la República. Todos dicen en todas partes que Humberto de la Calle es el mejor candidato, pero dicen que de pronto no votan por él porque no tiene chance de ganar. Yo los quiero invitar a la proposición contraria. Voten por Humberto de la Calle porque efectivamente es el mejor candidato para que gane las elecciones. Doctora Marta Lucía Ramírez. Bueno, yo quiero a todos los colombianos agradecerles por su apoyo entusiasta en todas las visitas que hemos hecho con Iván Duque, decirles a todos los colombianos que están tan entusiasmados con esta campaña que estamos de acuerdo con ellos, que a Colombia no le conviene ni el continuismo en donde se le entregan pedazos del Estado a los amigotes de la política porque los ayudaron a llegar al poder, ni tampoco le conviene el populismo ese que nos dice que acá todos somos malos, todos somos corruptos. Yo me siento muy contenta por esa razón
de estar acompañando a Iván Duque. Hice parte, claro, de un proceso de selección y eso fue lo que decidió el país, que es segunda en esta consulta que hizo el 11 de marzo. Estoy acompañando a un hombre joven. A mí me extraña los que se aterran de la juventud. Qué dicha que alguien joven con tanta preparación tenga la decisión de servirle a Colombia con vocación, porque vamos a lograr que este sea un país donde se cumpla la ley, donde el crecimiento de la economía le genere empleos a millones de colombianos para acabar la desigualdad. Le vamos a dar una altísima prioridad al campo y al emprendimiento de nuestros jóvenes y mujeres. Y así vamos a acabar la desigualdad de Colombia y por eso a todos les pido, acompañen a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez el 27 de mayo. Doctora Claudia López. Juan Roberto, mil gracias a todos, a Caracol, mil gracias por acompañarnos en este debate. En primer lugar, a los colombianos, gracias por su afecto, por su confianza, por sus abrazos, porque hemos remontado en esta campaña, porque como seguimos creciendo, vamos a ganar, vamos a pasar a la segunda vuelta. Estamos buscando la oportunidad de tener el primer gobierno alternativo, el primer presidente profesor. Y aquí se trata de elegir a alguien que por su carácter sereno y firme a la vez es capaz de unir en vez de dividir, es capaz de construir sobre lo construido, que no se cree el Mesías, ni el caudillo, ni que llega en los hombros de nadie, sino en el voto libre de los ciudadanos, y que ha demostrado que es un buen gobernante, que sabe mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pero además empezamos esta campaña diciéndonos que no teníamos posiciones, y terminamos con todos los expertos diciendo que tenemos el mejor programa económico, ambiental, de educación, de innovación. Colombianos, es con su voto libre. Esta corrupción, este pasado de 16 años de mal gobierno, se derrotan en las urnas, con su voto de confianza por Fajardo presidente. Señoras y señores candidatos, muchas gracias. Muy amables por haber aceptado la invitación de Noticias Caracol. Gracias a la audiencia tan tarde. Y a los colombianos, gracias por vernos a estas horas. Nos está viendo muchísima gente. A los noctámbulos de Colombia, gracias. No, la gente nos está viendo. Néstor Morales, gracias por estar con nosotros. Esto es la política. Su conclusión, sí señora, la conclusión de este debate. Juan Roberto, yo creo que hemos escuchado durante una hora y media larga a 5 buenas personas, 5 personas preparadas. El tema más caliente, si usted se fija, fue el tema de la corrupción. Donde más pullas hubo, yo creo que son 5 personas, todas decentes, todas intachables, y me parece entender que hay un acuerdo. Así que quiero irme con cierto grado de optimismo, porque me parece que estamos a punto de que cualquiera que sea elegido aquí, cosas van a cambiar. Vanessa. Sí, también, realmente es impresionante la preparación que tienen, todos son presidenciables, son pues tremendos. Qué lujo de candidatos a la vicepresidencia que tiene el país y pues la invitación a votar, finalmente, ¿no? Sí creo que los colombianos tenemos que romper esa tendencia a no salir a votar. Hay que votar, hay candidatos, hay una gente muy preparada para manejar los destinos de un país con unos retos grandísimos. Con tantas complejidades. A ustedes muchas gracias, a los televidentes muy amables y los esperamos dentro de 8 días en el próximo debate, el gran debate final con los candidatos a la presidencia de la República. Feliz noche para todos. Gracias.